continuar con nosotros y como cada lunes está nuestra especialista, la que tanto queremos Claro. y admiramos. Ella es Ali Rodríguez. Muchas gracias. Gracias por estar. Gracias a ustedes. Para variar siempre con temas súper interesantes y sobre todo de poner mucha atención, ¿no? En este caso, en esta ocasión vamos a hablar del uso de los juegos en los niños, adolescentes y los niños, porque con todo lo que ha pasado en las redes sociales que vemos, mejor dicho, en las noticias que vemos, De los videojuegos. el caso es tocar el tema y pues bueno, nuestra experta nos guiará en este Gracias. Claro que sí. Particularmente este tema tiene que ver con el uso y control de los videojuegos en los niños. Los videojuegos en realidad no son ni buenos ni malos. Está muy estigmatizado, sobre todo con los recientes acontecimientos, de que son malos, ¿no? No, los videojuegos en realidad son herramientas tecnológicas que dependiendo de la etapa de los niños les apoya muchísimo en determinado número de destrezas, de poder estar concentrados en determinada actividad, por ejemplo de matemáticas, de geometría, utilizando videojuegos que les ayudan a hacer construcción de espacios, construcción de personajes, es decir, con un buen uso son generadores de creatividad y de curiosidad, aparte de una buena motricidad. Sin embargo, cuando estos videojuegos no están lo suficientemente controlados por parte de los padres o por el adulto que esté a cargo de los niños, pues evidentemente puede tener un efecto no propicio para ellos, como cuál es el sedentarismo, el que los niños terminen obsesionándose por un juego que no es apto para su edad o aún siendo apto, pero que se te vaya de la mano esta obsesión, pues genera que el niño esté todo el tiempo sentado viendo el videojuego y que aparte esta cuestión de lo que ahora le llamamos esta ausencia emocional de los padres, ¿no? Donde la herramienta digital la pueden usar muchísimo más tiempo del que tú considerarías, no hay un control, no hay un límite, al contrario, pareciera que hoy te sirve como una nana para el niño y que es ahí donde se nos va de las manos ese control, ¿no? Hemos hablado como en repetidas ocasiones que justo el juego o los dispositivos hoy en día son como las nuevas nanas. Sí. Entonces no tenemos ese control de tiempo y esa limitante. Exacto. ¿Tú crees que detrás de eso, más allá que un videojuego que pase demasiado tiempo, pues yo creo que es el vacío emocional, las carencias que Sí. está teniendo de los padres? Exacto. ¿Cuál crees que es el control para ciertas edades? Una hora, no, o sea, el tiempo que debemos disponer a cada uno de ellos. Sí, según los estudios, en la medición del tiempo que se debe de usar, primero es antes que determinar el tiempo, que sea conforme a la etapa de desarrollo, como ya bien dijimos, ¿no? Segundo, el tiempo. Normalmente es un tiempo entre semana de entre 30 a 40 minutos. ¿Por semana? No, Ah, por yo- día. Yo, ¿cómo? No. 5 minutos más. Por día entre semana, siempre y cuando tengamos este límite de cuando acabes tus labores de la tarea, cuando tengas una rutina con disciplina, donde digas, ya la terminaste, es un reforzamiento positivo hasta cierto punto el que yo te vaya a dar la tableta o el videojuego, ¿no? Son 30 a 35, 40 minutos por día, puede ser inclusive hasta 60 minutos, pero dividido en dos partes. El que digas 30 minutos, un descanso, haces otra actividad y vuelves a utilizarlo, ¿no? Eso es, digamos que dentro de los parámetros lo más sano posible que puedas tener, pero más allá de eso, el que fijes los límites. Una herramienta muy conductual del cómo puedes delimitar esos tiempos es ponérselo en un calendario. El saber, a ver, este día tenemos tal actividad, puedes utilizar la tableta siempre y cuando termine yo esta actividad, termines esta actividad y que el niño pueda responsabilizarse de ese buen funcionamiento del videojuego, ¿no? Ello al amparo de que tú también como papá pues tengas, hoy en día los videojuegos tienen este control parental que le llaman, en donde pues, tú le puedes poner inclusive el tiempo, ¿no? Óptimo para que el niño pueda jugar. Y eso te va a servir para que tú también como papá sepas que no se va a estar metiendo a otro videojuego. Porque un factor bien importante, hay muchos videojuegos que tienen un contacto con otros internautas online que a lo mejor de alguna manera lúdicamente hablando, pues puedes competir a los niños, las estrategias de los videojuegos les hace bien. O sea, el plantear la resolución de problemas, el que puedas tener contacto con más gente, eso no es malo. Sin embargo, cuando es online, cuando no tienes el control parental, que no sabes con quién están, ahí ya puedes poner en peligro también la interacción que tenga el menor con el videojuego, ¿no? Pues una decisión un poco complicada, ¿no? Porque dices, ¿lo dejo jugar o no lo dejo jugar? Aquí el punto es de que, por ejemplo, todos los papás, los nuevos papás que tienen de 30 a 40 años de edad, vivieron la mayoría con videojuegos, ¿no? Estamos hablando desde, yo me acuerdo, seguramente hay uno más viejo, el Atari.
que de alguna manera también lo compartíamos con nuestros padres, pero en algunas ocasiones ellos sí se sentaban a jugar y el día de hoy, como todos tenemos un dispositivo, entonces el niño juega mientras uno está en Face, el otro está en Insta, el otro está en YouTube, y que también que no vayan a caer en el punto de que les prestan el videojuego, como bien lo menciona Alice, 1 hora y posteriormente, bueno, ya ponte a ver la televisión y ahora como la televisión es inteligente, se meten a un videojuego en YouTube para seguir viendo las estrategias y siguen de alguna manera estando en ese Enganchados. universo de los videojuegos. Claro, ¿no? y bien lo dices, porque exactamente cuál es otra alternativa, ¿no? Otra herramienta es ir alternando precisamente lo que vienen siendo los videojuegos no es más que juegos de mesa traídos a la vida digital, ¿no? Claro. Entonces hay muchos juegos de mesa muchísimo más creativos, más modernos de lo que en nuestra época nosotros jugábamos con nuestros papás, un juego de mesa donde puedas generar personajes, donde puedas generar espacios. La misma habilidad motora, visual, agudeza, Fíjate. tu destreza en cómo Todo. voy a armar una estrategia, el armar en grupos, matemáticamente la puntuación, cuántos puntos llevamos. Entonces, todo eso al final del día es más bien la responsabilidad de nosotros como padres, como familia, de crear un entorno en donde podamos terminar nuestras actividades cotidianas a determinada hora y realmente no ser padres emocionalmente ausentes, sino estar involucrados con los hijos y poderlos hacer partícipe de este entorno familiar donde, como bien comentaste, nuestros papás tenían este tiempo, porque la vida digital pues no es ni buena ni mala. Claro. Hay que hacer la parte, Ese pero de equilibrio. modo Sí. equilibrada. Alice, ¿nos puedes compartir, Gracias. por favor, tus redes Claro que sí, sociales? es @AliceRecilio y @RecilioC. Gracias. Perfecto, pues muchas gracias por estar aquí. Y yo creo que sí, nuestra generación como padres, podríamos rescatar un montón Tenemos de cosas experiencia en que eso. antes hacíamos, desde Claro. jugar resorte, damas chinas, un montón de cosas. Ya están que los nosotros- videojuegos, Sí. pero jugarlos en conjunto. Exactamente. Vamos a un corte, Gracias. familia, y regresamos. No se vayan, que tenemos mucho más. ¡Vámonos! Continuamos.